Sí, sí, a ver. Bueno, no sé si existe la puntualidad británica, pero por lo menos puntuales acostumbramos a ser. Mientras esperamos que venga alguna otra gente, pero en todo caso, yo voy a ser muy breve porque el protagonismo quiero que sea del panel, que yo creo que es un panel de excepción. Cuando estábamos preparando los ciclos para este año de exposiciones, de charlas, de debates, conferencias, quizás por deformación, porque ya hace 20 años yo era eurodiputado y fundador del grupo Verdes Alianza Libre Europea, pues siempre he tenido, como dicen en catalán, la tirada hacia el tema europeo y me pareció que este era un momento para... Siempre es buen momento para hablar de la Unión Europea, pero este momento es ineludible, con lo que ha pasado todavía hace unas horas, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero para eso tenemos aquí un panel de excepción, tenemos aquí a Patxi Aldecoa, que es bien conocido profesor de la Complutense, donde ha sido, entre otras cosas, decano de Ciencias Políticas y Sociología, viejo conocido también de la Universidad del País Vasco, donde nos conocimos, porque los dos somos originarios de allá, y que es una persona que ha estado íntimamente ligada a todo y que actualmente es el presidente del Consejo Español Federal del Movimiento Europeo. Le acompaña Jordi Angusto también, economista de larga trayectoria profesional y que actualmente es asesor de la vicepresidencia del Govern de la Generalitat. Y Erika Casajuana, abogada y consultora internacional, que vive y trabaja en Bruselas y está íntimamente ligada pues, al día a día de la Unión Europea. Y qué decir de Ramón Tremosa, que será el moderador. Le avalan, entre otras cosas, 10 años de eurodiputado. Ha escrito 10 libros sobre distintos temas, logística, federalismo fiscal e integración europea. Los últimos libros publicados son ¿Qué fan els bancs centrals? ¿Qué hacen los bancos centrales? También dos Europas, éxito económico, fracaso político. ¿Y por qué Europa? Why Europe fails? ¿Por qué Europa fracasa? Bueno, sin más, y también deciros otra cosa, los siguientes charlas de ciclo serán los martes. Esto se cambió en principio porque había uno de los ponentes que pidió y después resulta que no pudo venir. Pero el martes de la semana que viene, el otro martes y el otro martes tendremos ciclo. Ya os mandaremos por los conductos habituales la información y sin más doy paso a Ramón para que introduzca el tema y lógicamente después modere las intervenciones. Muchas gracias, Gorka. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Esta sesión está prevista que dure 90 minutos. Yo voy a hablar 30 segundos para presentar el formato. En principio, los tres ponentes tienen entre 10 y 15 minutos para hacer una intervención inicial, para que puedan desplegar su argumentación de cómo ven el Brexit y cómo ven la Europa post-Brexit. Después hay la posibilidad de que pueda haber una interpelación entre ellos. Y finalmente yo tengo tres preguntas por si decayera el debate, que no lo creo que vaya a decaer, conociendo a Erika y a Jordi. Al señor Aldecoa todavía no tenía el gusto de conocerle en persona, pero seguro que habrá pues muchas cosas cruzadas. Pero bueno, yo tengo tres preguntillas sobre el futuro. Por ejemplo, si van a haber más países que van a ser el ejemplo del Brexit, qué podemos esperar del acuerdo final, qué va a pasar con Escocia. O sea que seguro que se nos hará corta la hora y media. Por tanto, sin más dilación, espero que esta sesión les genere un valor añadido que compense el coste de oportunidad de su tiempo de venir hoy a escuchar esta conferencia. Por tanto, empezamos dando la palabra a Erika, por ejemplo. ¿No? Pues el señor Aldecoa, si quiere... Pues yo, con mucho gusto. Pues adelante. En primer lugar, agradeceros a la delegación del Gobierno catalán de la Generalitat aquí hace tiempo, y a Ramón Tremosa pues le he conocido por teléfono y estoy encantado de estar también con mis dos compañeros. La tesis central, la posición central que yo voy a defender es la de que después de la retirada, e incluso desde que se anuncia la retirada, la Unión Europea ha tenido una gran oportunidad que durante estos 3 años y medio la está aprovechando.
Hace 5 días el Reino Unido se retira de la Unión, después de 47 años de una integración difícil. Nosotros lo solemos llamar, en la doctrina está aceptado ya, la expresión de una integración diferenciada, porque no estaba del todo, y además no estaba a gusto, y además vetaba todo lo que era la profundización de la Unión Europea, o gran parte de ellos. Yo suelo recordar en clase que en el Tratado de Maastricht, el que transforma una comunidad de naturaleza económica en una unión de naturaleza política, aunque incompleta, estaba redactado hasta el último día, en el artículo 1, que la Unión era la expresión de una vocación federal. El primer ministro Mayor vetó de una forma rotunda esa expresión, pero sin embargo el tratado estaba terminado y la vocación federal está en todo el tratado, por todos los sitios. Y por lo tanto, ese veto expresa que ellos hasta ahí no llegaban. Como no llegaban después, también ponen pegas en Lisboa, el ministro de Su Majestad, que también estaba registrado, el ministro de Asuntos Exteriores, y ellos también vetan. No hay ministro más que el de Su Majestad, es el alto representante, y por eso se cambia el nombre y se le llama igual que al alto representante anterior, aunque no tiene nada que ver en cuanto a la naturaleza de la figura del alto representante ahora, que es ministro, dirige un ministerio, dirige 148 embajadas. Por lo tanto, lo que quiero resaltar es que ha estado incómodo siempre, porque la mitad, según más o menos la mitad de la sociedad británica, no acababa de aceptar el modelo continental, que es distinto que el modelo británico. El modelo continental se configura desde hace 70 años como un equilibrio entre mercado, sociedad y Estado. Es la economía social de mercado, la sociedad del bienestar, aunque ha tenido un paréntesis malo en los últimos 8 o 10 años. Pero, por lo tanto, había un problema de fondo. Y eso es lo que ha llevado a una integración diferenciada. Y la salida, a mi juicio, bueno, y por lo tanto, han vetado claramente todo desarrollo del modelo social, todo el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria y, desde luego, todo lo que suene a política exterior y especialmente a defensa, en donde OTAN. Lo sorprendente, y avanzo algunas de mis ideas, es que ahora empiezan a tener dudas cuando se van, pero lo explicaré a continuación. Esto produce dos efectos, a mi juicio. Por un lado, creo que de alguna manera esa relación de 47 años, que ha sido muy intensa, aunque incompleta, va a estar presente en la relación futura. Y 47 años de convivencia no se rompen. Y esa relación es muy profunda. Y por lo tanto, yo estoy entre los que empiezan a hablar, entre los profesores que empezamos a hablar, de que la integración diferenciada va a seguir, pero ahora desde fuera, con una diferencia clara, que no van a participar en las instituciones. Sin embargo, van a estar muy próximos, aunque habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones, especialmente en el ámbito económico. Pero me atrevo a decir que en el tema de la política exterior, haremos un análisis, si me da tiempo, de las opciones que tienen, van a estar vinculados a Europa y a la Unión Europea. En el momento presente, en los 47 años, es cuando están más cerca de la política exterior europea. Y no es algo que lo digo yo, es algo que lo dicen sus máximos representantes. Tuve oportunidad de tener con 6 profesores, con un alto representante, que quedamos en que no iba a decir el nombre, del Ministerio de Asuntos Exteriores en la planta 36, en la Embajada Británica, del edificio Espacio, y lo reconoció con claridad. Reconoció que por primera vez tenemos una política exterior prácticamente afín. Y, por ejemplo, en temas como en el de Irán, más cercanos no pueden estar, y en una posición completamente opuesta a la posición americana. No me da tiempo a explicar, pero incluso participan en el fondo para pagar a las empresas que son sancionadas por los Estados Unidos. Por lo tanto, la primera noción general es que va a seguir una integración, con algunas diferencias, pero
vamos a estar muy cercanos. Y desde luego en política exterior no vamos a seguir estando, por lo menos en los próximos 5 años, que es lo que los politólogos podemos decir algo con cierto sentido. Y el segundo ejemplo, el segundo efecto, es que la Unión Europea podrá seguir su camino, que hasta ahora ha sido vetado. Y la mejor referencia es que en los últimos 3 años y medio ha cambiado la situación en Europa. Se ha producido. Ustedes acordarán el famoso discurso de Juncker, creo que era el 13 de septiembre, en el Estado de la Unión, en el Parlamento Europeo en Bruselas, 2 o 3 meses después de anuncio de la retirada. Y él habló de crisis existencial. Posiblemente no lo creía del todo, de la Unión Europea, pero era para forzar la unión de los estados que no estaban suficientemente claros en la necesidad de mantener una posición común. Lo que está claro es que desde entonces hasta aquí el efecto Brexit es claro. Hay una cohesión entre los estados como no ha habido, discutimos entre 15, desde 2002, desde antes, como no ha habido en la Unión Europea. Y también una cohesión con las instituciones. Y hay que decir más, sobre todo, lo más importante, que a veces en España no se sigue del todo estas encuestas. El Eurobarómetro de noviembre, pero también el de primavera, el del año pasado, va consolidando que es la mejor posición. También estamos también en esa época, en la época de la Convención, que fue cuando hubo un cierto avance. Estamos en 15 o 20 años, donde hay una percepción del ciudadano realmente positiva, no como los periódicos españoles. Pero La Vanguardia se salva un poco, pero hay una percepción muy mala en los medios, cuando no coincide con lo que dicen las encuestas, especialmente Eurobarómetro, pero hay otras que van todas en la misma dirección. La percepción del ciudadano respecto al relanzamiento después del Brexit es bastante positiva. Hombre, el efecto no es solo por el Brexit, también hay una nueva situación económica, o por lo menos empezamos a salir de la crisis con todas sus dificultades. Esas son mis 2 ideas centrales, que me gustaría desarrollar si es que me da tiempo. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué es lo que nos preguntaban? Pues los escenarios son 4 o 5. ¿Ellos qué defienden? Ellos defienden el modelo de Singapur, del Támesis, en donde tuve oportunidad de estar la semana pasada, el jueves, con algunos de los que están aquí, el miércoles en el último sesión donde se aprobó en el Parlamento Europeo la retirada. Tuvimos la oportunidad de oírle a la señora Ursula von der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión, en donde planteó pues, que le daba mucha pena, pero que había que mirar al futuro, había que establecer las mejores condiciones posibles, pero con límites. Y concretamente dijo, aunque luego en el texto escrito hemos visto que no está, que había que evitar y había que tener buen cuidado de que no ocurriera este fenómeno, de que estuviéramos en Singapur, sino que íbamos a ser buenos amigos, pero que teníamos que mantener una relación clara, diáfana. En definitiva, una asociación de libre comercio. Ellos quieren todas las ventajas del mercado interior y todas las ventajas de poder hacer el dumping social, pero no creo que lo van a conseguir. El escenario, por tanto, será una negociación dura, complicada. Creo que será un libre comercio. Creo que será más o menos al final como Canadá, es decir, un comercio regulado, porque ellos quieren un comercio no regulado. Aunque hay otros escenarios. El otro escenario sería, bueno, claramente el del modelo canadiense, el del modelo noruego, que en definitiva es el mercado interior y por lo tanto las 4 libertades, incluido la libre circulación de personas. Ese va a ser el tema donde va a ser muy difícil que pasen. Y tenemos la unión aduanera, que sería el caso de Turquía, en donde es libre comercio más tarifa exterior. No vamos a llegar a eso. El escenario va a ser el primero o el segundo, donde ellos quieren una fórmula muy especial, pero tendrán que ceder.
de la misma forma que han cedido a lo largo de la negociación. Mi visión en ese aspecto es de que se va a llegar a un arreglo, no sé si en el tiempo o si ambas partes se darán un año más o 6 meses más, como ha ocurrido en el caso anterior, pero sobre todo lo que hay que recordar es que en la negociación anterior la Unión Europea, en contra de lo que pensábamos algunos, ha llevado liderazgo y ha conseguido sus 3 objetivos que tenía previstos, a pesar de que se habló desde el principio en los periódicos nuestros que iban a haber relaciones bilaterales. Ahora es posible que haya más tentación de relaciones bilaterales. Ahora es algo más difícil, porque al final tiene que haber una ratificación, en este caso y no antes, por parte de los Estados miembros, además del Parlamento Europeo. Por lo tanto, puede haber esa posibilidad, puede dificultarse. Pero el ejemplo anterior creo que es claro. Se llegó a un acuerdo con May. Resulta que el presidente Boris Johnson dijo que ese acuerdo era inaceptable. Y al final firma otro que nadie duda que es peor, en donde la frontera no se pone entre Irlanda del Norte e Irlanda, sino se pone en el mar, con lo cual la unificación de Irlanda se facilita. Luego, Boris Johnson dice muchas cosas, pero después intenta ajustar su discurso político a la realidad e intenta sacar partido de los malos resultados diciendo que ha ganado cuando había perdido y cuando consigue menos que en el caso anterior. Ese ejemplo nos puede dar que él buscará una salida. Él va a intentar decir lo importante que es recuperar la soberanía y va a intentar tener gestos en esa dirección. Pero al final, el modelo no va a cambiar mucho de lo que estoy señalando. En cuanto al segundo efecto, es el de la retirada. ¿Por qué soy tan contundente de que la retirada va a ser una oportunidad, es una oportunidad para la Unión Europea? Pues yo tengo 3 datos claros. Primero, las elecciones del mes de mayo, europeas, han sido muy positivas. Nadie esperaba, no solo los periódicos nuestros, que decían que iba a ser la extrema derecha, que no sé qué, que han estado fuera del tema. Hubo un editorial del País de enero que es que, bueno, no seguía. Llegó a decir que podían ser la segunda fuerza política, como saben ustedes fue la sexta. Y sobre todo, con 66 votos, pero sobre todo divididos completamente y sin ninguna capacidad operativa para poder tener incidencia en el Parlamento Europeo. Desde luego ayer o el jueves tuvimos oportunidad de estar con los líderes políticos y todos nos confirmaron que tienen, aunque tengan más personas, menos incidencia que la que han tenido en el anterior. Pero sobre todo que sube casi 10 puntos la participación, que estaba diciendo el país que bajaba, y sube al 50% en el total. Y teniendo en cuenta que el Reino Unido no votaron más que 35, porque hicieron la elección deprisa y corriendo. En un mes tuvieron que hacer las elecciones. Y en el caso de los países del este andaban en el 35. O sea, y sin embargo conseguimos unos resultados equivalentes a los del 94, a los de hace 25 años. Es decir, ahí se ve un respaldo. También se ve un respaldo grande en cuanto que a la presidenta, que también, bueno, no me quiero meter más con los medios, pero que algunos medios decían que podía tener, tuvo en julio, que ganó solo por 9, pero después en noviembre, el 27 de noviembre, que casi no se le da importancia, obtuvo el 65% de los votantes y el 60% de la Cámara. Bueno, tenía algunas ideas más en este sentido para justificar por qué es una oportunidad. Pero sobre todo, la semana que viene, las 3 instituciones convocan la Conferencia Europea. Hoy es un secreto a voces, que lo admiten todas las cancillerías, incluso la nuestra, que al principio era reacia. Tuvimos oportunidad de estar con el embajador en Bruselas, en que hay que reformar los tratados. Y la discusión es hasta dónde. Empezaremos con la conferencia, donde ya hay incluso una cierta guía. Después vendrá una convención, desde mi punto de vista. Y después vendrá una conferencia intergubernamental. Que, por cierto, la conferencia en los calendarios va a tocar. La primera etapa es presidencia alemana, el 22 es presidencia francesa, pero nadie cuenta que el 23, que es cuando se producirá la conferencia intergubernamental y el nombre del tratado, que a lo mejor es el de Vitoria, Barcelona o Madrid, porque España no ha tenido ninguno de los 7 grandes tratados
París, Roma, Lisboa, Maastricht, en fin, todos los que... Ámsterdam, no hemos tenido ninguno hasta ahora. A lo mejor coincide, o algunos ya están en que puede coincidir. Por lo tanto, creo que hay una oportunidad para acercar más a Europa a los ciudadanos, para iniciar un proceso de profundización que, desde luego, con el Reino Unido dentro hubiera sido imposible. La convocatoria, además, coincide objetivamente. Va a ser, bueno, incluso la declaración que hicieron el día que se marcharon, los 3 presidentes de las instituciones ya anunciaron la conferencia. Es decir, el día que se marchan, dicen, nosotros vamos a por más. Es un ejemplo de que las cosas están cambiando. Muchas gracias. Sí, sí, perfecte. Erika. Sí. Yo me considero muy europeísta, pero reconozco que el señor Aldecoa me supera. Siempre discuto con Ramón muy amigablemente, nos conocemos desde hace décadas y me encantaría ser tan optimista como el señor Aldecoa, pero no lo soy. El Brexit es malo para todo el mundo, ha sido una muy mala noticia. Hemos perdido una gran democracia, unos partidarios de una economía liberal y gente muy seria con los acuerdos, muy cumplidores. Para una unión que aspira a englobar todo el continente es una gran pérdida y luego al final de mi exposición hablaré de cómo esperamos recuperarlos y volverlos a seducir. La fase que empieza ahora. La Unión Europea no tiene ninguna superioridad ni ninguna ganas de hacerles daño, por muchas cosas que se publiquen en los tabloides británicos. La Unión tiene bastantes problemas como para ir perdonando la vida por estos mundos, tiene problemas internos graves, cómo lidiar con los refugiados, por ejemplo, cómo profundizar en la democracia interna, que es un problema que es recurrente y que dura desde su propia fundación. Entonces, yo diría que en los 3 años, desde que hubo el voto del Brexit, en Bruselas, donde vivo y lo percibo día a día, el duelo ya se ha hecho. Fue muy triste, fue un shock, pero el duelo está hecho y ahora miran hacia adelante. Y es cierto que hay cosas que las haremos mejor sin los británicos. También os he de decir que el psicodrama que hemos vivido en la House of Commons en los últimos 3 años, con elecciones repetidas, que si May, que si Johnson, que si los irlandeses, ha hartado mucho a Europa. Tenemos tantas crisis abiertas, Ucrania, el norte de África, Libia, los refugiados, Grecia, el euro, como para encima es tenernos que ocupar del hijo pródigo que reclama atención para sí mismo y que no juega en equipo. Ha sido una pérdida de energía y ha sido muy fatigoso. Y se han vuelto Brexiteers. Os puedo decir que la mayoría en Bruselas, con pena en el corazón, se han vuelto Brexiteers. Uno de los lemas de Boris Johnson que le llevaron a ganar las elecciones era el Get Brexit Done, que es muy atractivo porque los británicos también están hartos del Brexit. El otro día escuchaba al manager del Manchester City, Ferran Soriano, que decía, nos va a ir muy mal en el mercado del fútbol, se va a romper la libertad de circulación de jugadores jóvenes, pero es que ya estamos hartos de esta incertidumbre. Para los negocios queremos certezas, queremos empezar a saber cuál es el territorio que hay que pisar. We want to move on. Todo el mundo quiere pasar página con el Brexit. El problema del Get Brexit Done que les vendió Johnson a los británicos en diciembre es que los británicos se creen que el Brexit ya está hecho, cuando en realidad el Brexit todavía no ha sucedido. Lo que pasa es que se ha aplazado, siguen todas las normas de la Unión Europea, todo el ordenamiento jurídico está en vigor, no hay fronteras, hay las 4 libertades que hablaba el señor Aldecoa. El coste del Brexit no se ha pagado. Entonces, sí, la libra se ha recuperado algo desde el 16. Ramón Tremosa mandó un tuit el otro día diciendo, cuando hubo el Brexit en el 16, en 3 semanas las bolsas se habían recuperado. Pero es que en el 16 no hubo Brexit, Ramón. En el 16 hubo un voto. El Brexit va a llegar como a lo más tarde el 1 de enero del 22. Tienen 11 meses menos, porque estamos a 5 de febrero y todavía no se han sentado a negociar el Tratado de Libre Comercio. Tienen 11 meses para concluir un Tratado de Libre Comercio
que no van a llegar, porque los tratados de libre comercio de media en la Unión Europea les duran como de 6 a 7 años. En Japón, el del Canadá, y luego las ratificaciones. Y es cierto que la Comisión, que es muy pragmática, está dispuesta a aplicar provisionalmente algunas legislaciones para facilitar la transición, pero es de locos pensarse que van a tener un tratado de libre comercio. O sea, además, el 31 de diciembre de este año concluye la transición, a no ser que antes de julio todos, por unanimidad, los 27, acuerden una extensión. Y los 27 están también un poco hartos de los juegos del Brexit. Cuando tú has dicho que te vas, y lo estamos viendo en la prensa inglesa continuamente, juegas a lo que te divide. Y ahora están con una pose un poco nacionalista vis-à-vis Europa. Y han intentado dividirnos. Theresa May intentó dividirnos. No lo consiguió. Intentó acuerdos bilaterales, jugaba a uno contra el otro, pensándose que esto es el siglo XIX o el XX, y no, es el siglo XXI y no lo consiguió. O sea que todo está por hacer y lamentablemente no todo es posible, la relación será peor. El mejor tratado posible de libre comercio para el Reino Unido sería ser miembro, y eso no lo van a tener. Otro punto de discrepancia que tuve con Ramón estos días es que cuando Michel Barnier anunció que la Comisión optaba por un acuerdo sin aranceles, sin cuotas y sin dumping, que esto era una posición de debilidad de la Unión Europea y de fuerza del Reino Unido, porque en definitiva la Unión Europea tiene un superávit de 100.000 millones de euros al año en el comercio con el Reino Unido. Lo que pasa es que esto no es así, porque cuando tú importas el 53% de tus importaciones de la Unión Europea, no solo es que la Unión Europea depende de este mercado, sino que tú también dependes de tus distribuidores. Y yo, como catalana, también lo he vivido con el boicot catalán a los productos catalanes, que no es tan fácil prescindir de tus proveedores, por muchas ganas que tengas. No es tan fácil. O sea que, situación de debilidad de la Unión Europea, no, al contrario, generosidad porque tiene fuerza. Un ejemplo que el Reino Unido haría bien de mirar, Suiza. Suiza en el año 2014 tuvo un referéndum que además ganó un partido populista de extrema derecha, el Partido Popular Suizo, que pedía cortar la libertad de movimientos de ciudadanos comunitarios. Y lo ganaron. Y entonces fueron a Bruselas y dijeron, mira, ya sé que para participar del mercado único tenemos que cumplir las 4 libertades, pero es que el pueblo suizo ha hablado y no quiere libertad de movimientos. Y Bruselas dijo, muy bien, pues fuera. Sin Erasmus, para cuando caduquen los acuerdos no los vamos a renovar, porque tienen como 100 acuerdos bilaterales. De momento os quedáis fuera del Erasmus, fuera de la cooperación científica, y luego ya hablaremos. Y por mucho dinero que tenga Suiza, que Suiza tiene mucho, se dieron cuenta que los científicos suizos querían el marchamo de calidad de la marca de los proyectos europeos de investigación, que no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de participar en estos intercambios. Cuando hubo el Brexit, Reino Unido también dijo, fuera libertad de movimientos, pero los científicos que vengan, y los ingenieros también, y los médicos. No, oye, esto no es cherry picking, o estás o no estás. Suiza pasó por el tubo, renunció a ese referéndum, y siguieron cumpliendo la libertad de movimientos, pero ahora este mismo partido, en mayo, han propuesto y han conseguido otro referéndum sobre la libertad de movimientos, que puede que lo ganen, pero la Unión Europea dice, perfecto, ¿vosotros cuántos sois? Nosotros somos, aún sin Gran Bretaña, somos 450 millones, y lo mismo le va a pasar a Gran Bretaña. ¿Cuántos sois? Otro problema para el Reino Unido que creo que no han captado. 2 minutos. Otro problema que no han captado. Llevan casi 50 años sin negociar ningún tratado de libre comercio, porque los negociaba Bruselas. Y sí, había funcionarios británicos, pero negociando por Bruselas. Y ahora mismo, en 11 meses, tiene que negociar un tratado de libre comercio con Europa, con negociadores mucho más experimentados que los suyos, y caducan el 31 de diciembre, a no ser que haya extensión, caducan 40 tratados comerciales de los que ellos disfrutaban como miembro de la Unión Europea. Y con los mismos partners que Boris Johnson se cree que tienen una special relationship con ellos, como puede ser el Canadá, pronto Australia o Japón,
Y todo esto le vuela el 31 de diciembre. Yo soy muy pesimista para el Reino Unido. Creo que allí está la semilla de que vuelvan, porque la mitad de los británicos son Remainers y además son las clases más dinámicas de la sociedad. Londres, las zonas geográficas más prósperas. Un poco lo quiero comparar al voto para la independencia de Cataluña. Las clases más dinámicas, más prósperas, mejor educadas, las grandes clases medias votan Remain. En Cataluña votan independencia. ¿Quién vota Brexit? Las zonas deprimidas geográficamente, y los muy ricos y los muy pobres. Los muy pobres porque no saben qué les perjudica, y los muy ricos porque Johnson y sus colegas pensaron que hacían muy buen negocio. En definitiva, es un toque de atención también a la Unión Europea que se le haya ido un miembro. En el 16 se hablaba del Nexit, de los Países Bajos, del Frexit, de Francia. De eso ya no se habla. O sea, el Brexit va a ser como una vacuna para Europa. Eso también es bueno. Pero a partir de hoy, la Unión Europea, lo dijo Donald Tusk el otro día, el actual presidente del PPE y antiguo presidente del Consejo, sentía una gran simpatía por Escocia y por los Remainers, y espera que algún día puedan volver, y los estaremos esperando con los brazos abiertos, pero con condiciones que no serán tan buenas como las que tenían ahora. Por alusiones, un minuto antes de pasar a Jordi Angusto. Yo, como soy un moderador y puedo tener unas cuñas, los eurodiputados teníamos un minuto durante 10 años, por lo tanto voy a ser disciplinado en el uso de mi palabra. A ver, yo cuando estaba en Bruselas hablando todo el día con diputados británicos de todos los partidos y que eran de Remainers o Brexiters, hablando con los grandes think tanks de Bruselas como Bruegel, con la gente que realmente conoce bien, y me decían, mira, el volumen de intercambios es tan grande que el acuerdo, este desastre político que es la salida de la Unión Europea de la Gran Bretaña, no va a tener un gran impacto económico, porque, por ejemplo, cada año la Europa continental tiene un superávit comercial con Gran Bretaña de 100.000 millones anuales. Por lo tanto, si hay aquí aranceles, los perjudicados son el coche alemán, el vino francés, el queso italiano, lo que podamos producir en España, que es un gran socio comercial. Inglaterra puede comprar vino en Chile, coches en América, y el transporte marítimo es muy barato. Ellos sí tienen alternativas, más costosas, pero las tienen. O sea, quien está débil en la negociación es la Europa continental. También dependemos de los servicios financieros que la City de Londres presta a la Unión Europea, que son 80.000 millones de euros anuales de superávit, pero que, o sea, si Londres deja de ser capital financiera, se va a Nueva York o se va a Shanghái o a Hong Kong. No se va ni a París porque no hay el know-how, no hay la jurisprudencia, no hay la seguridad jurídica, no hay las décadas de fiscalidad para las finanzas, los miles de personas que trabajan allí. Esto no se crea con un decreto y se reemplaza fácilmente. O sea que son tantos los intereses cruzados, y además, y acabo, Boris Johnson tampoco puede jugar a un acuerdo, a un no acuerdo, porque se le puede ir Escocia. El lobby del whisky escocés, que fue clave en 2014 para decantar la balanza para quedarse en la Gran Bretaña con el argumento de seguir a la Unión Europea, sí hay muchos aranceles, si hay un hard Brexit y esto supone costes, entonces el empresariado escocés puede decir, pues mira, para volver donde estaba, que era la Unión Europea, pues ahora voy a votar independencia. Por lo tanto, Boris Johnson también tiene internamente restricciones que le limitan. Quizás si es que el cuerpo le pide caña, pues va a ser que no tampoco. O sea que yo pienso que el escenario, como escribí en 2016 en un libro sobre el Brexit, va a ser de que puede haber daño por todas partes, pero que no lo va a haber precisamente porque ya estamos muy relacionados. Y además los Tories británicos nunca decían, dejamos el proyecto político, pero queremos más y mejor libre circulación, que es el gran éxito europeo. Jordi Angusto. Gracias, Ramón. Gracias, Gorka, por este acto. Gracias, Ramón, por invitarme. Yo estaba de asesor en el Parlamento Europeo, siendo él eurodiputado, por lo tanto, digamos, una jerarquía, y le reconozco un conocimiento mucho más profundo, pero ha tenido
ha tenido en fin, el detalle de invitarme a mí. Al ser el último, podría decir lo típico de que quedan pocas cosas por decir. La verdad es que no es cierto. La realidad es poliédrica y eso permite que la miremos de diversos puntos. No comparto el optimismo de Aldecoa respecto a la Unión Europea. No comparto el pesimismo de Erika respecto al Reino Unido y lo mal que le puede ir. A ver, yo creo que hay dos, como mínimo me planteaba hoy decir dos mensajes que son bastante contrarios a lo que se suele decir. El primero es, los británicos, el Brexit es una equivocación, es el populismo, los han engañado. El segundo es, Reino Unido era un freno y ahora la Unión Europea volará. Respecto al primero, yo primero soy, como economista, tengo una gran ascendencia intelectual de los economistas de Cambridge y por lo tanto, bueno, Reino Unido para mí representa muchas cosas. Reino Unido es la primera democracia liberal que ha habido en el mundo, que no ha conocido una dictadura a lo largo de su historia. Salvó a Europa de sus peores monstruos y a un alto coste personal por 2 veces en el siglo XX. El paradigma intelectual en el que se mueve Occidente hoy en día es británico, no solo el fútbol, que es un invento de ellos, que también, pero sobre todo Europa, el inglés es la lengua franca, sigue siéndolo, pero además la teoría de la evolución de Darwin y la teoría de los mercados de Adam Smith siguen siendo, forman parte troncal del paradigma ideológico en el que nos movemos. Por lo tanto, bueno, a mí obviamente me sabe tremendamente mal que marchen y que perdamos esa pata liberal. Yo soy de izquierdas, pero reconozco el gran valor de los liberales en la construcción de las democracias liberales e incluso de las socialdemocracias. Hay otro hecho menos conocido. Antes del Brexit, los británicos hicieron una cosa que le llamaban el Balance of Competences, en la que estuvieron analizando todas las competencias cedidas parcialmente o totalmente a la Unión Europea y las estuvieron analizando una por una. Política pesquera, política agraria. Yo me lo estudié. Y eso me permitió ganar muchas porras del referéndum, porque yo les dije, no, saldrán, porque solo hacía falta leer aquel Balance of Competences. Solo había una competencia que decían, oiga, chapó, que era curiosamente la misma que los suizos, es decir, la investigación y desarrollo. Decían, al margen del dinero, poder trabajar en cooperación con los otros centros de investigación, oiga, esto es una gran pérdida. Pero el resto de políticas te levantaba, te ponía los pelos de punta. Pero con eso, lo que hicieron los británicos es hacer una lista de posibles mejoras de la Unión Europea. Muchas de ellas yo las compartiría totalmente. Pero la Unión Europea dijo, y eso lo dijo en alemán, dijo nein, nein, nein. Bueno, el problema es que delante del referéndum los Remainers se quedaron sin argumentos, porque el único argumento hubiera sido que la Unión Europea hubiera hecho autocrítica y hubiera dicho, hombre, hay cosas a mejorar y vamos a trabajarlas con el Reino Unido. Eso les hubiera permitido a los Remainers tener unos argumentos más sólidos. No los tenían. Erika ha hablado del proceso catalán, nos pasa exactamente igual. Todavía no hemos escuchado un solo argumento por el cual deberíamos continuar en España. Aparte de porque es obligado, Bueno, es un argumento, obviamente, pero no hemos escuchado ningún otro. Los Remainers tampoco lo tuvieron y por lo tanto les pusieron una autopista a los Brexiters. Este es el primer punto. El segundo es, el Reino Unido ha sido un freno. Hombre, no voy a negar que el Reino Unido hay determinadas cosas que no ha compartido, empezando por la moneda única, que según los tratados es la moneda de la Unión, y por lo tanto todos deberían finalmente acabar con esa moneda. Ahora ellos no lo vieron porque ellos decían, oiga, una moneda única sin una unión política y sin una unión fiscal, esto se va a ir al fracaso. La verdad es que la crisis del euro les dio bastante la razón. Por lo tanto, no era que eran así extraños ellos y circulan por el carril contrario. Ahora bien, ellos han sido el freno de la Unión Europea. Yo quisiera recordar que el proyecto federal europeo quedó truncado cuando el referéndum de la Constitución fue rechazado primero en Francia, luego en Holanda y finalmente fue descartado. Por tanto, el proyecto federal quedó muerto allí, 2004. En paralelo, hubo un proceso de ampliaciones el año 2004 y el año 2007, que lo que supuso es elegir amplitud en lugar de profundidad. Y esas son dos dimensiones geográficas que no van de la mano, que mucho abarca, poco aprieta. Por lo tanto, profundizar el proyecto europeo con esa muy mayor diversidad que hemos introducido en la Unión Europea se hacía realmente complejo. Pero ya la guinda fue la crisis del euro. Porque en la crisis del euro, ¿qué se encontró Europa? Unos tratados que decían no se puede rescatar a un Estado miembro, ¿vale? Pero el resto decían, si no le rescatamos, nos vamos todos detrás de él. ¿Qué surgió entonces? Surgió el MEDE, el Mecanismo de Estabilidad
económica europea, que fue un acuerdo intergubernamental. Desde aquel momento, la Unión Europea ha crecido mucho más su vertiente intergubernamental que su vertiente federal. Con lo cual, ¿qué tenemos hoy en día en la Unión Europea? Tenemos un Parlamento que aún es federal, un Consejo de Estados, un Consejo Europeo que es intergubernamental y una Comisión Europea que de hecho tiene muy poquitos funcionarios, 33.000, si no me equivoco, que es, no sé si Madrid me parece que tiene más, solo la comunidad o el ayuntamiento. La diferencia es que cada funcionario de la Unión Europea gestiona 4,5 millones, es decir, su potencia es 20, 30 veces la de un funcionario estatal. Pero ¿qué han hecho con ese 1%? Porque el presupuesto europeo se divide a lo bestia en 3 cosas. Política agraria, dinero para los grandes terratenientes. Política de cohesión, en principio para favorecer la convergencia económica. Fijémonos, los países que más dinero recibieron antes de la ampliación hacia el este fueron Grecia, Portugal, Irlanda y España. Es decir, los 4 países que hubo que rescatar. Tanto fracaso absoluto de la política de cohesión. Y la política de investigación, todo y que a la gente del mundo de la investigación les complace, tiene una tasa de conversión en innovación que es muy inferior a la que tienen en Corea, China, Israel y Estados Unidos. De hecho, un alto funcionario de la Comisión Europea, cuando yo le decía, hombre, esto que se llama la European Paradox, que tenemos una ciencia brillantísima y una conversión en innovación muy baja, me decía, Jordi, no te engañes. Hoy en día el mundo de la ciencia es como el clero antes. Basta con que hagan un milagro cada 10 años. Digamos, no les pidas que cada mes, digamos, produzcan resultados, ¿no? La verdad es que a mí me deprimió profundamente. Consideraba, no, aquí vamos pagando, porque tenemos aquí una parroquia que hay que alimentar, ¿no? Por lo tanto, muchos éxitos no puede lucir la Unión Europea, ¿no? Eso en cuanto a instituciones. Y miramos en cuanto a estados, tenemos la gente de la eurozona, un mundo, el grupo de Visegrado, otro mundo. Por lo tanto, ¿qué es hoy la Unión Europea? Yo la verdad es que soy muy europeísta y sigo pensando que aquello que justificaba la creación de la Unión Europea, que era la globalización económica, los flujos demográficos y el cambio climático principalmente, es decir, aquellos retos globales que ningún Estado en la Unión Europea por sí solo puede hacer frente, que necesitábamos esa unión para hacerlos frente. No les hemos hecho demasiado frente. La Unión Europea se ha dedicado a meterse en la cocina de cada uno de los estados, y no es solo uno, sino muchos estados los que dicen, ¿quieres largarte de mi cocina? ¿Quieres sacar tus sucias manos de mi cocina y me dejas a mí gobernar? No nos hemos salido mucho. Por lo tanto, sigo creyendo que eso sigue estando ahí, que estamos lejos, y empiezo a pensar que la Unión Europea no va a devenir en una cosa no mucho más allá que Naciones Unidas. Naciones Unidas y antes la Sociedad de Naciones, en su momento, cuando emergieron en el mundo, la gente, los estados, pensaron, se han acabado las guerras. Bueno, contemos las guerras que ha habido en el mundo mientras las Naciones Unidas ha vivido. Ello, no obstante, no deja de ser útil, Naciones Unidas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con eso? Creo que será una Unión Europea muy débil, que difícilmente ese proyecto europeo se va a volver a recuperar. Se perdió, queda por ahí, y va a haber un acuerdo entre Estados en el que estar o no estar va a ser relativamente indiferente. Noruega, Suiza, el acuerdo que llegará a la Unión Europea va a ser relativamente indiferente. Dentro no te escuchan, pero tienes derecho a veto, eso es lo único que tienes, pero que las decisiones grandes se tienen que tomar por las importantes por consenso, 27 estados, eso hace que eso no pueda avanzar de ninguna de las maneras. Por lo tanto, sería una oportunidad, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también la oportunidad la perdió, pero bueno, siempre se pueden recuperar. Cuando Reino Unido iba con una serie de demandas, de solicitudes, cuando les decía, oye, esto del euro, a ver, no es una zona económica óptima, y no solo lo decían ellos, lo decían, en fin, muchos economistas en el mundo, ¿no? Decir, hombre, esto habría que pensarlo mejor. Esto del plan de cohesión, hombre, no es que precisamente esté yendo muy bien, vamos a ver si esto lo optimizamos. Se perdió esa oportunidad de mejorar la Unión Europea con la ayuda y la participación de los británicos. ¿Qué vamos a hacer ahora sin ellos? Bueno, yo creo que no mucho más de lo que hubiéramos hecho con ellos. Por lo tanto, saco dramatismo, hemos hecho el duelo, toda aquella catástrofe que tenía que pasar ni ha pasado ni acabará pasando. Las relaciones, las interdependencias mutuas, como señalaba Ramón, son muy altas. Nos conviene un determinado acuerdo.
Los tenemos ya con Noruega, los tenemos con Suiza, les haremos aceptar, obviamente, determinadas condiciones. No están lejos. No es cierto que ellos quieran ser Singapur. El otro día Thomas Piketty acusaba a los catalanes que nuestro sueño era ser Luxemburgo, es decir, un paraíso fiscal. Obviamente nos enervó. Yo publiqué un artículo diciéndolo que, en fin, que no, que en absoluto. Hemos tenido intercambio epistolar. No pretenden ser Singapur. También dentro del Labour hay una gente que reclamaba, que eran defensores del Brexit, del Leave. Yo presentaba un libro hace 2 años de un autor inglés, Regaining the State, en los que su idea era: es imposible garantizar la justicia social dentro de la Unión Europea. La Unión Europea es un diseño neoliberal. Es el sueño de Friedrich Hayek llevado a la realidad, porque hemos dejado a los Estados sin competencias. Y por lo tanto no pueden hacer una política fiscal progresiva ni expansiva, es decir, les hemos dejado sin competencias y por lo tanto las empresas compitiendo, esa era su visión, ¿no? Y por lo tanto hay dentro de los brexiters aquellos que lo que piensan es que esa es la oportunidad británica para reconstruir el Estado social. Reino Unido fue el primer país y luego seguido de Estados Unidos que implantó impuestos sobre la renta progresiva, el primer Estado social de mercado antes que en el continente. Bueno, es decir, yo creo que nos entenderemos de una forma u otra. Es una lástima que no estén y creo que no estén es tan culpa de ellos como de nosotros, entendidos de la Unión Europea. A ver, vamos a abrir un turno de réplicas. Les dejo 30 segundos para que se las piensen. El señor Aldecoa ha pedido la palabra. Vale, déjeme 30 segundos a mí para decir una cosa. No estamos tan mal. ¿Cómo habría sido la crisis del 2008-2012 en el sur de Europa, Grecia, Italia, España, sin el euro y el Banco Central Europeo? Ahí lo dejo. Señor Aldecoa. Yo sí quiero decir algo. Hay una cosa que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, que es que me llamen optimista. Prefiero que me llamen borracho, porque yo me dedico a intentar interpretar la realidad. Y unas veces soy pesimista y otras pues negativo, pues según cómo se interprete. Yo lo que veo claro es que el proyecto europeo ha estado frenado por el Reino Unido y hay todo tipo de bibliografía, incluso la de ellos. El informe que hizo el propio Parlamento británico lo reconocía con claridad. Es decir, ellos tienen un modelo distinto al nuestro y eso es algo que hay que reconocer. Al continental. El continental es un equilibrio entre mercado, sociedad y Estado, como no hay en ningún lugar del mundo. En Canadá, en Australia, un pelín. Tenemos un modelo diferente, que se ha estropeado un poco los últimos 8 años, pero que queda un bienestar diferente. El modelo de Thatcher no tiene nada que ver con el modelo europeo. Esas son dos realidades que está en la bibliografía científica completamente aceptada, por lo menos por la mayoría. Y lo que podemos decir es que además esta idea que se retiró como consecuencia de la misma y quedó abandonada. Esa no es del todo exacta. Después de la Constitución viene el Tratado de Lisboa, que recoge el 80% de los avances que planteaba la Constitución. Y concretamente, la idea central, que es la del modelo de federalismo intergubernamental, que está también, pues Croissant, Kermone, muchos politólogos han desarrollado esa idea, se ha puesto en marcha en los 10 últimos años. El peso del papel del Parlamento, sobre todo en materia de diplomacia. Hemos hecho una diplomacia federal desde el 2012, que ha pasado casi desapercibido. Hay un ministro, aunque le llamemos como quieras. Estuvimos en el Servicio Exterior. Allí le llaman ministro, aunque él no está en la sede del Servicio Exterior, sino está en la sede de la Comisión porque tiene 3 funciones, que preside el Consejo, es una situación completamente distinta de asuntos exteriores, es vicepresidente de la Comisión, coordina 5 comisarios, tiene un peso tremendo en la dimensión externa de las políticas comunes y tiene una maquinaria de 4.000 funcionarios, que es la diplomacia, si no es la más grande, casi la más grande del mundo. Por lo tanto, y sobre todo, hemos puesto en marcha una política de defensa
en la política, el Reino Unido en la diplomacia se metió a fondo. Ha tenido, de los 148, creo que ha tenido 16 embajadores, que por cierto, quedaban solo 4, lo han ido quitando hasta ayer, y ya se han nombrado el embajador ante la Unión Europea, que es un portugués. Por lo tanto, decir que no ha seguido avanzando el proceso, pues es no ver del todo la realidad que tenemos. Celebramos 70 años de Schuman. El proyecto de Schuman es claro. Primera etapa. Se ha dado pasos, no cuento, 5 grandes pasos. Ahora, desde Lisboa, se ha dado otro gran paso en cuanto a formar, ¿qué es la Unión? Una unión de ciudadanos y estados. Se ha desarrollado la capacidad de los ciudadanos, aunque tenga sus limitaciones. Y el ejemplo de que hay una mayor legitimidad son las elecciones europeas últimas. Y que además el Parlamento Europeo ahora, en esta legislatura, se están aprobando por 500, es decir, no hay ningún gobierno en los Estados miembros que tenga un apoyo del 60% de la Cámara y que tenga toda la legislación importante. Llevamos 4 meses aprobando legislación. Están aprobando siempre por encima de 500. No hay nadie. Es decir, el 60%, 65%, el 70% en los grandes temas. Esto es una realidad de que hay una legitimidad nueva, de que hay un proyecto político que participa el ciudadano. Si no lo queremos ver, y si eso no es democracia. Y donde estaban muy fuera eran pues, los conservadores británicos, que formaban parte del Partido Conservador, con los polacos y con Vox, que está ahora en ese partido, y poco más. Y los no inscritos, que tenía Farage 35 diputados, y poco más. Pero lo que hay que ver es que el 70% de la Cámara, que está por 4 grandes partidos políticos hoy, que es el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Renew ahora, el de Macron, los liberales y los verdes, representan el 70% y tienen un proyecto claramente definido, que es el que han aprobado la Comisión. No me da tiempo a explicar las 4 directrices generales de ese proyecto, pero que tienen un consenso como no ha tenido ninguna comisión en ningún momento. Es muy bonita esta realidad, yo durante 10 años la he vivido voto a voto. El problema es que si ustedes entran en la web de la Comisión Europea y ponen infringement procedures, verán que hay 1.700 expedientes abiertos por la Comisión a Estados miembros por incumplimiento, mala transposición, no transposición de la norma europea. O sea, muchas veces se vota sabiendo, bueno, aquí quedamos bien porque luego en las capitales se hace y se deshace. Nosotros, desgraciadamente, nosotros estamos entre los que más incumplimos y los británicos los que menos. También tú has dicho bien ese dato. Es así. Pero eso no quiere decir que el modelo en su conjunto vaya para adelante. Ojalá yo me equivoque y tú tengas razón, ¿eh? Es decir, porque sigo siendo europeísta, sigo pensando que necesitamos ese proyecto europeo. Lo que ocurre es que tan altas son las expectativas como alta es la frustración cuando estas se incumplen, ¿no? Y por descontado hay este dato que da Ramón, ¿no? Es decir, bueno, ¿y para qué sirve eso que aprueban? Si después resulta que se lo pasan por el forro de forma repetida absolutamente todos los países, porque ahí no se salva nadie, ¿eh? Y el problema no es que nosotros seamos los que más. Ahora, yo lo que no comparto es esta idea de, digamos, que hay una visión, hay un consenso continental y hay otro consenso isleño y que ese es diferente, ¿no? Y que identifiquemos las Islas Británicas con Thatcher, ¿eh? Como si, no sé, identificamos España con Aznar. Es decir, bueno, yo creo que tanto las islas como España pues tienen momentos, periodos, recambios electorales y nadie representa la totalidad. Y dentro del continente, hombre, yo diría que hay visiones. Tenemos una visión ordoliberal alemana que es muy clara, muy concisa y muy contundente. Hay una visión francesa más socializante. No está tan clara porque lo que siempre he encontrado a faltar es la posición española, que ha sido de puro seguidismo, digamos, a los posibles consensos que hayan en la Unión Europea, sin una agenda clara, concreta, ha hecho seguidismo absolutamente en todo, ¿no? Ramón lanzaba un tema y decir, bueno, ¿qué hubiera sido sin el euro y sin el Banco Central Europeo de los países rescatados? Y digo, tiene razón, el problema es que, no sé cómo decirlo, que la política centrada exclusivamente en el control
de los desequilibrios fiscales es la que de alguna forma nos llevó previamente a la crisis de la cual se nos hubo de rescatar, porque España cumplía perfectamente con Zapatero la disminución de la deuda pública, hacía superávits y se les pasó por alto que en paralelo estábamos generando una deuda exterior privada descomunal. Por lo tanto, grandísimo error, que no me canso de insistir, que hay que sustituir las reglas fiscales por las reglas que tiene el macro imbalances procedures, es decir, el procedimiento de control de los macro desequilibrios económicos, y mientras estemos bajo la visión ordoliberal del control fiscal, no nos saldremos. Es difícil conciliar esta idea tuya continental de social de mercado con un artículo 135 que se impuso, hizo cambiar una constitución de manera express, en la cual se dice, oiga, que la deuda y el pago de la deuda va absolutamente por delante del resto de cosas. Hombre, eso como muy social, pues como que no es. Por lo tanto, en fin, hay claroscuros, y yo no le daría, digamos, a un consenso continental contra un consenso británico. La historia, hemos sido bastante paralelos en el bien y en el mal. Las colonizaciones británicas, bueno, pues no fueron mucho mejores que las hispanas ni que las francesas. La británica, pues, bueno, alguna cosilla, un poquillo mejor, acaso, pero en fin, todos tenemos unos pecados bastante similares. La historia es bastante pareja de las grandes potencias europeas. Aquí la cuestión y la lástima, insisto, es que ahora se pierde un gran socio. Vamos a dejar que el eje franco-alemán, que era una de las preguntas de Ramón, sea, Macron decía el otro día, Francia, Alemania y Polonia. Bueno, para mí eso es duro, que no seamos esa tercera, que España no fuera esa tercera potencia y que no estuviera ahí de alguna forma marcando una agenda, pero una agenda ligeramente diferenciada, porque es de un seguidismo total y absoluto. Nosotros en Cataluña, con el gobierno al que asesoro, hemos hecho un plan Europa con unas prioridades muy claras. Y estas, y estas prioridades muy claras es hay que derrogar y sustituir las reglas fiscales europeas para implantar el procedimiento de macro desequilibrios. Hay que evitar que la política de cohesión devenga en una unión de transferencias, es decir, lo que nos llevó, lo que explicaba antes de la política de cohesión y el rescate posterior. Hay que respetar la subsidiariedad de manera absoluta y establecer reglas para la secesión interna. Nos conviene trocear esa Europa en la que hay países excesivamente grandes y paisillos excesivamente pequeños con un derecho de veto similar. Hay que re-regionalizar la política agraria europea, porque es un disparate que geografías tan dispares se sigan como las grandes planitudes de la Mancha y la orografía pequeña de los valles catalanes se gestionen desde un Estado central. Hay que mejorar la política de investigación y desarrollo para mejorar la explotación de sus resultados, y es imprescindible una armonización fiscal que impida el dumping y los paraísos fiscales. Porque una cosa es la competencia fiscal y otra es meterle la mano en el bolsillo a otro país. El gigante español Inditex, curiosamente, tiene sus marcas registradas en una filial que tiene en Holanda, porque Holanda el cobro de royalties lo privilegia, pagas muy pocos impuestos y por lo tanto sus tiendas en todo el mundo pagan un royalty a Holanda. Bueno, eso no tiene ningún sentido y por lo tanto hay que impedir el que un país meta la mano en el bolsillo del otro. Y a eso me refiero con la armonización fiscal. Le hago un contrapunto de 30 segundos antes de darle la palabra a Erika. Aquí hago un poco el papel de... A ver, después de 10 años de estar en el Parlamento Europeo, manda Francia y no Alemania. Porque ese es un tópico que hay aquí, que por culpa de Merkel y por culpa de los alemanes, demográficamente no es así. En el Banco Central Europeo, todas las votaciones las gana Francia y las pierde Alemania. He escrito 4 libros sobre el tema si les interesa, no tengo tiempo para desarrollarlo. Pero en el sur hay, o sea, visto desde el norte, mire, les pongo un dato, el vicepresidente Iglesias dijo el otro día, si hay otra crisis, habrá que echar mano del gasto público, porque claro, el austericidio ha sido un fracaso. Facts and Figures, que es muy británico esto. España, en 10 años, ha triplicado la deuda pública. Gracias a la austeridad. Es que no ha habido austeridad. O sea, España ha triplicado en porcentaje del PIB del 35 al 100% la deuda pública y de 400.000 millones a 1,2 billones de deuda pública en 10 años. ¿Qué austeridad ha sido esta? Porque hacía déficits del 10% anual.
pasmo absoluto en todo el Hombre, norte de Europa, en las izquierdas mira europeas. Mira las inversiones públicas que desaparecieron. Perdón, Jordi, no te he interrumpido. D'acord. Y acabo. Y Alemania ha reducido la deuda pública del 80 al 60% del PIB, porque han dicho, vamos a acumular, ahora que hay compra de deuda por parte del Banco Central Europeo y, por tanto, crecimiento, digamos, estimulado por el Banco Central, años de vacas gordas, o sea, pues vamos a reducir la deuda pública, pero han subido las pensiones en los 3 últimos años un 15%. O sea, se puede hacer una política social expansiva de subir las pensiones, lo ha hecho Merkel con los socialistas alemanes, a la vez que se reduce el gasto público total del país, para acumular munición fiscal para cuando venga otra crisis económica. O sea que, desde el norte de Europa, siendo de izquierdas, lo que ha dicho el vicepresidente de Iglesias esta semana, de que habrá que echar mano al gasto público, porque como si aquí hubiera habido un austericidio, eso no cuadra con la realidad contable que ustedes tienen cuando van al Banco de España o a las cuentas del sector público español y ven cuál ha sido la evolución del gasto y el déficit. Y esto sí que es estructural. En España y en el sur de Europa todos los partidos son vamos a darle a la manivela del gasto público y que nos compre deuda al Banco Central Europeo, y en el norte de Europa todos son protestantes, empezando por las izquierdas, no se puede gastar más de lo que se ingresa. Erika, Después por alusiones. yo voy haciendo aquí, voy dando un poco de... Después por alusiones. Erika también va para Bueno, ti, según que digas. Sí, el bienestar europeo no lo deberíamos dar por hecho, porque estamos en ratios de investigación y de sociedad de la información y en los sectores más punteros, estamos por detrás de Estados Unidos, de Japón, estamos declinando en ese sentido. No lo demos por hecho. El Reino Unido, con Brexit y todo, con todas las disrupciones que va a traer el comercio más trabajoso, con controles aduaneros, con quizás barreras no aduaneras a la exportación, está creciendo más que Italia y Francia. Europa no puede funcionar con una Francia en declive. E Italia lleva 2 décadas perdidas. O sea, tenemos que también tener un poco el motor, sobre todo en las grandes economías. El bienestar europeo no darlo por hecho. Hay un hecho muy sencillo que ejemplifica por qué el Brexit es un error histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, los antiguos imperios europeos se dieron cuenta que ya no eran lo suficientemente grandes para tener un papel relevante en el mundo. Y se unieron. Y eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido no lo veía claro, quería una unión más intergubernamental y no comunitaria, y se quedó fuera. Ya, eso también fue un error histórico, y cuando quiso entrar, De Gaulle los vetó y no acabaron entrando hasta los años 70. Todos los factores que llevaron al Reino Unido a entrar en la Unión Europea no solo siguen siendo válidos ahora, sino que lo son más. Una economía digital, unas economías mucho más entrelazadas que antes. Entonces van hacia atrás. Están volviendo a los 70 cuando de hecho estamos en el siglo XXI. Hace poco los presidentes de las comisiones exteriores, tanto del Bundestag como del House of Commons, anunciaron que quieren impulsar un tratado bilateral entre el Reino Unido y Alemania. Eso también es muy de los años 70. Como ya no se van a ver en las reuniones del Consejo Europeo ni en el Parlamento Europeo, pues van a crear mecanismos, pero esto es antiguo. O sea, ¿cómo es la crítica más clara que se puede hacer al Brexit es que es un proyecto antiguo, es un proyecto que quiere revivir el Imperio Británico, pero señores, que estamos en 2020. Y bueno, tendría muchas cosas a decir al señor Augusto sobre que casi es lo mismo estar fuera que dentro. Totalmente en desacuerdo. Hay muchos países que están picando a la puerta porque la Unión Europea es el espacio del mundo donde se vive mejor del mundo. Es un éxito descomunal. Se vive mejor que en Estados Unidos, aunque son más ricos ellos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de sanidad, porque tenemos un estado del bienestar. Somos la envidia de todo el mundo. Preservémoslo, pero para eso tenemos que crecer. Y tenemos que tener un modelo económico, pues eso, los déficits no pueden ser eternos. Mirad Francia, lleva más de 40 años con déficits y mira cómo están. También eso afecta a la fortaleza del eje franco-alemán. El eje franco-alemán está pinchando, ¿por qué? Porque a Alemania le está yendo mucho mejor que Francia.
Os dejo que os Déjame, discutáis. Bueno, No, ya, hay una ronda. Hay una ronda Y a ahora. ti también, Erika. Coincido en casi todo con lo que has dicho. Erika, de nuevo, yo creo que el vicio de la sinécdoque nos es común, ¿no? El todo la parte por el todo, ¿no? A ver, se vive muy bien en algunos países de Europa, ¿eh? Recordemos que hay 27 y te puedo, no sé, coger las estadísticas de qué pasa en Bulgaria, en Rumanía, en Hungría o en la propia Mucho mejor Grecia. que Pero antes de viven entrar. mejor que hace 10 años. Exacto, mucho mejor que antes de entrar. En Rumanía. Pero hombre. sí, hombre, y con Franco hacíamos pantanos. Es decir, el tiempo no pasa en balde para nadie, y por lo tanto, obviamente, no podemos comparar. La cosa va avanzando. ¿Qué es gracias a la Unión Europea? En fin, pregúntaselo a los italianos que no lo tienen nada claro, que no, están todavía peor que cuando entraron. Y ellos Culpa de apuntan. Europa. Culpa de Bueno, Europa. yo no te voy a decir si es culpa de Europa, culpa pero de digamos que ellos sí lo creen. Que no han hecho digamos, reformas. Sí te Que lo no han puedo hecho decir. reformas. Bueno, Ramón, nunca había disminuido, ni en ningún país europeo había disminuido tanto la deuda pública, del 70 al 35% como Zapatero, invirtiendo y gastando como loco. Invirtiendo y gastando como loco. Para ver la austeridad, el efecto, lo tienes que ver allí donde un gobierno puede maniobrar, que es las inversiones. Cayeron en picado. Lo que no lo puedes es precisamente en aquello que se va a disparar en el momento en que paras la actividad económica, como que es el paro, como son los gastos que no vas a poder, porque no vas a poder al día siguiente, que bastante se recortó, pero no vas a poder despachar ni a los médicos, y por lo tanto hay una parte del déficit que no puedes gobernar, que aparece por la propia inercia del presupuesto, y allí donde puedes meter manos la inversión. La cortamos en seco, y en seco se disparó el déficit en este país. Tanto pero en fin, hoy el debate no era sobre la austeridad, que podríamos tener otra. Yo creo que me preocupa más las reglas de juego entre socios, es decir, estas que sean incumplibles y que todos se las salten, que las reglas actuales incentiven el dumping social o fiscal, que las incentiven y las premien en lugar de estar penalizadas. Me preocupan más las reglas entre socios que no aquellas políticas que pueda hacer la Unión Europea. Si bien es cierto y todo, y que no sé si es muy conveniente la política de Draghi, no te negaré que ha sido en beneficio de los más endeudados, porque pagar el 0% cuando tienes mucha deuda, pues bueno, obviamente es todo un regalo. Los resultados, por eso, al mismo tiempo, lo que suben es el valor de los activos, es decir, que no todo es, no lo aplaudo con total, en este caso soy más liberal y tampoco aplaudo ni el black zero ni el cero de tipo de interés, pero en ese caso sí, eso ha sido favorable al sur. Alemania, ¿en qué ha mandado? En el resto, es decir, realmente no ha tenido el Banco Central Europeo. Yo no sé si lo ha querido, porque hubiera tenido una política que hubiera ahuyentado al resto de los socios, y por lo tanto ha dejado que el italiano hiciera todo aquello que fuera posible para salvar el euro, porque ellos en realidad, y Schäuble mismo no tenía tantas ganas de salvar el euro como quitarse algún socio. Y a Grecia le recomendaba que saliera del euro y nos lo hubiera recomendado a nosotros al cabo de 2 días. Por lo tanto, bueno, eran dos lógicas. Ganó la europeísta, en este caso, comandada por Draghi. Eso no lo voy a negar. Señor Aldeco, ¿alguna cuestión más? No, de momento. Vale. Seguimos con más temas. Vale, yo tengo unas preguntillas. A ver, yo pienso que el principal argumento del Brexit, el que al menos los Tories británicos decían más, era el no rule of EU law. O sea, que la ley europea, la Unión Europea es impotente para hacer cumplir la propia ley, que son los incumplimientos que aquí se decían, que antes comentaba, ¿no? Este es un argumento que quizás el señor Aldeco puede profundizar en ello, hasta qué punto este ha sido un tema. Yo recuerdo, por ejemplo, un debate con Mario Draghi, donde él fue muy contundente, diciendo: yo acuso a grandes multinacionales y a Estados miembros de provocar paro masivo en el sur de Europa porque no han transpuesto correctamente el reglamento de morosidad, que obliga a imponer sanciones por incumplimiento de pago. Es lo mismo que cuando pagamos el IRPF, si nos vamos al 1 de julio por un descuido, hay una sanción automática y hay que aunque sea una causa médica y tal, se paga y tal, pues resulta que España transpuso el reglamento de morosidad sin sanciones. Por tanto, cuando vino en 2008 la crisis del crédito y la caída de la economía, grandes multinacionales, y esto en expansión han salido listas, las constructoras del IBEX pagan a 400 días, aún todavía hoy, y también gobiernos regionales y el gobierno de España dejó de pagar, provocando que pymes solventes cerraran
y que el paro se duplicara en Grecia, Italia y España en 6 meses, cosa que no pasó en Dinamarca, ni en Holanda, ni en... Y Mario Draghi en la Comisión de Economía, en un debate, estuvo on fire, digamos, diciendo, acuso a Estados y multinacionales de incumplir una ley básica, que es que las facturas se tienen que pagar, si no, si hay otra crisis súbita, como en 2008, volveremos a ver lo mismo y los estados ya no tienen margen ni munición para rescatar con crecimientos de la deuda pública y el Banco Central Europeo tampoco tiene capacidad de bajar tipos ni comprar más deuda. O sea que esto, para los británicos, ha sido un argumento muy serio. No sé hasta qué punto compartís esta visión. Y luego, si el sur, que después del Brexit va a tener mayoría demográfica, Italia, Francia, España, Grecia, Portugal, hay una mayoría demográfica en el Consejo y en el Parlamento evidente, si impone su modelo de visión del mundo, de cómo son los tratados comerciales, de cómo es la regulación económica, la burocracia para las pymes, la visión del sur, se la impone demográficamente al norte, si esto puede producir que más países del norte se vayan. Porque yo conozco ministros de Holanda, que eran eurodiputados hasta hace poco, que han dicho en sesión parlamentaria, si la Unión Europea, después del Brexit, sin los británicos, va a ser como el Banco Central, donde siempre gana Francia y sus muchachos, quizás a Holanda no le va a interesar esta Unión Europea. No sé hasta qué punto veis un riesgo o no en estos hechos. Pues yo con mucho gusto te doy mi opinión. En primer lugar, retomando la idea central, y ahora voy al caso concreto, no me querría desviar de los escenarios y de la capacidad de negociación. Lo primero que, bueno, probablemente todos los que están aquí conocen, pero que hay que poner encima de la mesa. Para nosotros, lo que vendemos al Reino Unido es el 10% del total de la Unión Europea. Lo que ellos nos venden a nosotros es el 52%. Luego, la capacidad de negociación es completamente distinta. Es decir, para nosotros será una catástrofe el que haya aranceles y que se rompa a la brava, pero para ellos es el diluvio. Esa es la primera idea que me gustaría ver a lo que viene, a lo que puede venir y a la capacidad de negociación que tienen unos y otros. En contra de lo que decía todo el mundo, incluso yo lo dije también. No íbamos a ponernos de acuerdo y lo que nos ha demostrado la negociación de retirada es que hemos estado más juntos que nunca y que se le ha dado un voto en blanco a la Comisión, a Barnier, para que negocie con todo el peso de los 27 y de las instituciones. Soy consciente que es muy difícil la situación de ahora, pero los precedentes son siempre buenos, mientras que el Reino Unido ha sido errático en su negociación, que sin embargo los negociadores más famosos del mundo, los mejores, y a la de la verdad han fallado estrepitosamente, porque encima nosotros estaremos divididos, pero somos 27 y nos hemos puesto de acuerdo, y ellos son han tenido que 3 veces plantearlo en el Parlamento Europeo. Ha sido una cosa verdaderamente dramática. Nadie pensaba que iba a ocurrir eso. Nadie. En la literatura que yo leo, nadie, yo tampoco, pensaba que iba a ocurrir eso. Pero es un precedente que va a ayudar a entender lo que posiblemente pase. Y después hay otra cuestión que tú has planteado. Entonces yo escribí que posiblemente iban a ser una salida en cadenas. Ahora no hay nadie que quiera salirse, pero nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Desde luego, no creo ni que los daneses ni que los holandeses, cuando, fíjate, se han puesto de acuerdo hasta para nombrar a Timmermans, cuando era un gobierno de derechas, le ponen a Timmermans porque era un acuerdo, joder, tiene una capacidad de negociación porque era el que estaba mejor colocado y es el que va a dirigir, el vicepresidente primero, que tiene todos los poderes del mundo, tanto como encima el Pacto Verde. Y 6 comisarios detrás. Unos fondos que no estaban previstos lo que va a tener capacidad para hacer. No creo que los holandeses estén pensando en irse por ningún lado. Y desde luego, aquí suelen decir nuestros periódicos que los del este. Yo he tenido oportunidad de estar la semana pasada en Praga, en un seminario que estaba la vicepresidenta de la comisión, la croata, para hablar de la conferencia. Mi sorpresa fue en el Senado. Nadie planteaba, fíjate, hace 2 años se decía que había los de, ¿cómo se llaman los 5 países
los de Visegrado, gracias, se daba por hecho de que estaban con la idea de reformar los tratados para renacionalizar. Eso ahora no dicen por ningún lado. No hay ninguno, ni los polacos, ni... Y estos, los checos, que son los que presiden ahora el Visegrado por un año, fueron contundentes. Decían que hacía falta la conferencia y la convención. En el Senado estaban todas las fuerzas políticas. Nadie le rechistó a la vicepresidenta de la comisión. Es decir, hay un clima completamente distinto. Y tú conoces mejor estos temas. Mientras tengan fondos de cohesión salvajes esos países, no se mueve nadie. Esa es mi impresión, que he tenido oportunidad de estar en el último año en los 5 países. Habrá problemas políticos, habrá que aplicarles sanciones, habrá que quitarles incluso los fondos, habrá que buscar una fórmula porque no se puede para aplicarles sanciones en la medida en que nombra Orbán, el director de los periódicos, lo nombra él, y así sucesivamente. Habrá que buscar mecanismos, pero la idea de marcharse, yo, hace 2 o 3 años, bueno, hace 4, o hace cuando se produce el Brexit. Y luego hay otra cosa. En el Consejo Europeo he tenido oportunidad de hablar con algunos de los ministros recientemente. Podría decir nombres. Y en el Consejo Europeo hay más cohesión que ha habido nunca. Y en los temas gordos, concretamente, incluso, yo creo que se puede contar, en política exterior, empieza a haber una cohesión que no había. El mandato que le han dado a Borrell para el tema de Irán y para el tema de Libia, no ha habido cosa igual. La idea que está ya encima de la mesa y que ya se ve que empieza a haber un consenso de salvar la unanimidad, por lo menos en materia de política exterior, por mayoría cualificada, con una pasarela, o de eso es completamente nuevo. En el ámbito fiscal se empieza a hablar de eso también. Y, es decir, hay una dinámica distinta a la que había anteriormente. Yo por eso no creo que ahora se quiere marchar nadie. ¿Qué va? Por lo menos la nueva comisión, que viene con fuerza, que viene con unas iniciativas innovadoras, que viene con la economía digital, que se lo han dado Verstappen, que por cierto ha metido unas multas salvajes a las multinacionales de Irlanda y compañía, pero salvajes, como cuando siempre nos dijeron que era imposible que le pusieran a una compañía 11.000 millones, se los ha puesto. La mejor comisaria, sin duda. Pues a esa... Claro, esa es la que manda sobre la economía digital. Y le han puesto otros 5 comisarios. Y le han puesto otro montón de fondos. Para disminuir el gap que tenemos, efectivamente, con China, tecnológico, y con los Estados Unidos. Vamos a ver si eso funciona. Yo, a ver, cuando decía que va a ser igual que esté dentro o fuera, y de alguna forma respondo también si van a salir, es porque yo creo que la realidad es que la Unión Europea ha ido caminando y va caminando hacia su irrelevancia. Y cuando digo su irrelevancia es en el sentido de cómo nos podía afectar a nosotros, cómo nos afectó, en mucha parte nos afectó y generamos la deuda exterior que generó este país, porque quienes nos prestaban el dinero pensaban que Europa se lo iba a devolver, que aquí no se podía hacer ningún default. Bueno, ahora ya sabemos cuáles son los límites. Precisamente sabemos que la Unión Europea no va a sacar las castañas a nadie del fuego. También sabemos que incumplir, se puede incumplir todo, porque lo incumplen todos repetidamente. Por lo tanto, tenemos una Unión Europea, bueno, que hace algunas cosillas. Ya ni siquiera la lucha medioambiental, que había de ser la gran lucha de la Unión Europea, ahora esas cosas se resuelven con el COP, es decir, con Naciones Unidas y la Asamblea. Pero si el Green Deal es europeo. El Green Deal. ¿Dónde está el deal? ¿Dónde está el deal? Es decir, lo único que es un fondo de inversiones que antes se llamaba Pla Juncker y ahora se llama New Green Deal. Exactamente lo mismo, no hay dinero público, se vuelve a incentivar que haya un apalancamiento de la inversión privada. En fin, no me parece mal, no está mal, no está mal, no es gran cosa. No nos va a resolver, no va a generar bienes públicos europeos para la transición energética. Desde ese punto digo que no creo que sea muy diferente estar dentro y fuera, y por el mismo motivo también coincido contigo en este caso, en que no va a haber carreras para salir, como de Naciones Unidas. La gente ni espera mucho, ni se quiere ir, está allí, se pagan unos funcionarios, van allí, dicen algunas cosas muy bonitas, bueno, digamos, eso va a quedar yendo así, ¿no? Los economistas nos critican de que nuestros modelos económicos parten de imaginar un homo economicus que es tremendamente egoísta. Yo reconozco que eso es muy limitado, que alguna persona no lo es,
He casi conocido a alguien que no lo era, pero bueno, pero lo que sí estoy seguro es que los pueblos se comportan como un hombre económico, es decir, que son egoístas y que por lo tanto la gente estará en este o en otro acuerdo en la medida en que eso le convenga. Y como es complicado, los win-win son complicados, es decir, ha habido una etapa en la que, en fin, Alemania exportaba a todos sus socios del sur de europeos. Nosotros crecíamos a base de que nos prestaran dinero con el que pagábamos esas importaciones que hacíamos. Bueno, ¿cómo establecer ese win-win para que la gente siga queriendo estar? Claro, el que recibe dineros del Fondo de Cohesión está claro, tiene un incentivo muy claro. Ahora, el que los paga, como el Reino Unido o como Alemania, bueno, pues eso no está tan claro. Si dice, bueno, pero yo le presto, pero me lo va a devolver, porque los griegos de momento me está costando. Bueno, en fin, mi pronóstico es que no van a marchar muchos, porque vamos camino de una irrelevancia europea respecto a aquellas aspiraciones que yo tenía en su día de lo que iba a ser la Unión Europea, como la tuvimos mis ancestros con la Sociedad de Naciones, que dijeron se ha acabado la guerra en el mundo. Desde ese punto de vista, es decir, desde esa expectativa tan alta, va mi frustración o escepticismo, lo cual no quiere decir que no tenga cosas buenas, por descontado. Vale, han pasado 80 minutos, nos quedan 10 minutos, señal de que, bueno, hemos ido ágilmente y no nos hemos aburrido. Ahora tiene el turno Erika, Sí. y yo les invito a los dos otros ponentes que se piensen en un último minuto y medio final. Yo, déjeme decir en 30 segundos que al señor Aldecoa comparto este optimismo de que es verdad que ha habido la situación de Brexit ha cuestionado a la Unión Europea, han hecho una piña a los otros países y van a la una en las negociaciones, etcétera, etcétera. Pero fíjense, yo hice un libro sobre bancos centrales ahora en noviembre, que está aquí arriba, por cierto, si lo quieren ojear y tal. Me lo presentó Mascullell, Andreu Mascullell, que es uno de los economistas europeos más reconocidos y que es en todos los bancos centrales del mundo. Cuando he dicho yo soy de Barcelona, hombre, Andreu Mascullell, y una referencia. Yo le hice una pregunta a Mascullell. ¿El euro puede sobrevivir sin interés cero y compras masivas de deuda cada mes? O sea, esta piña, esta convergencia, no se sale nadie. Si viene otra crisis fuerte, ¿lo resistimos o no? O sea, váyanse pensando. Erika, tu turno. También querías decir algo de Escocia, ¿no? Me parece. Tú has hablado del no rule of EU law, si es un factor. Bueno, yo creo que en el Brexit no, porque el pueblo llano no sabe cuántos procedimientos abiertos por infracción hay. Sí que sabe que la Unión Europea es muy mejorable y en eso estamos. El principal factor fue la inmigración y ahí vamos al control de las fronteras y de los refugiados, que es uno de los problemas pendientes de la Unión Europea. Pero cuando se te va alguien, que es la crisis más grave que ha sufrido la Unión hasta ahora, es una buena ocasión para mirar ¿dónde puedo mejorar? Pues ese es un aspecto donde efectivamente. Y también mirar qué sentido tengo, a dónde voy, por qué existo, qué ha pasado, que hay alguien que ya no cree en mi proyecto. Y en la base del proyecto europeo ha estado la democracia y los derechos humanos. Y ahí Europa no puede despistarse. Y os lo digo también como catalana, que Europa va a tener que defender los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, no porque nos interese a algunos, que en particular hay ciudadanos catalanes que están sufriendo mucho y hay un eurodiputado que está en la cárcel, sino por ella misma, porque si no va a perder su alma. Si la base del proyecto europeo es la democracia y los derechos fundamentales, llevamos muchos años que la Unión Europea, con una visión que yo considero miope, no quería, no sabe, no contesta y ya se arreglará solo, como hace con muchas crisis. A partir del 19 de diciembre, la Unión Europea, con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, empieza a defender esos derechos fundamentales y está diciendo, eso no está bien. Hay un señor que es eurodiputado y tiene derecho de inmunidad. Y hay otros señores que también son eurodiputados y no han tenido acceso al Parlamento Europeo, y esta semana han entrado la tercera de la lista de Carles Puigdemont. Ahí la Unión Europea va a tener que moverse, porque si no, todo desde fuera se ve muy bonito, pero empieza a haber fango en la base y empieza a temblar todo el edificio. Si no hay democracia y derechos humanos para todos, también para los independentistas, que a nadie le gustan en Europa, eso lo asumimos, el proyecto europeo no tiene futuro.
Muy bien. Última ronda, quedan 4 minutos. Podemos alargar un poco más. Mensaje último final de síntesis, si es posible, o última idea que quieran transmitir, en el orden que ustedes quieran. Bueno, te dejaré cerrar a ti para que seas el más optimista y no dejemos el elemento pesimista. No, una visión optimista, no que tú lo seas, que ya sé que eso es intelectualmente poco edificante, sino porque tienes una visión más positiva. Sí, ¿No? está bien. Entiendo que no es porque eres, como dicen, que un optimista es un pesimista mal informado, ¿no? No estoy diciendo eso. Bueno, eso, Da igual. Es decir, no, yo creo que ojalá, digamos, fuera. No, ciertamente coincido con Erika que la base debería ser derechos humanos. Porque, no aprovecharemos que el río pasa por ahí, no nos meteremos por ahí. Quiero decir, yo creo que eso va a ser en la medida en que si va a ganar el proyecto, vamos a decir, federal, que preside el Parlamento Europeo y según como la Comisión, o si es el proyecto intergubernamental, el Club de Estados el que sigue mandando como lo ha venido haciendo desde la crisis del euro. Si eso es así, eso camina hacia esa visión pesimista mía de relevancia, en la medida en la que se refuerce de nuevo el Parlamento Europeo y haya un elemento bicameral, y eso pasa porque haya una imposición, unos recursos propios de la Unión Europea que no sean contribuciones de los Estados, sino una tributación directa a la Unión Europea. Dices, ¿ha avanzado fiscalmente? Bueno, desgraciadamente no, y en este caso con el voto de Alemania ni siquiera se ha aprobado el CBCR, que es el Country by Country Reporting, es decir, la obligación de que las empresas expliquen dónde hacen los beneficios y dónde pagan los impuestos, que es, bueno, que lo expliquen, porque descubriríamos muchas cosas que sabemos, pero que hemos de trabajar mucho para saberlas. Y la segunda, muy rápida, es que se apruebe el CCCTB, que es el impuesto común europeo, con una base mínima, y que ese fuera una imposición europea. Eso supondría, tampoco muchísimo, supondría un 2,3% del PIB europeo, si pagan las corporaciones. Bueno, multiplicaría por 3 su capacidad y tendríamos unos recursos auténticamente europeos y, por lo tanto, menos dependencia de las contribuciones de los Estados. Entonces, Esto que dice Jordi no va a pasar. Y el martes que viene la conferencia va sobre este tema. Luego se lo cuento. y como no va a pasar, mi visión es pesimista. To be continued. Bueno, pues a mí me ha gustado esa referencia a los recursos propios, también a través de transacciones financieras internacionales, también al impuesto de las multinacionales, de las tecnológicas, a diversos caminos. Pero, para mi gusto, el tema central está en que yo creo que hay una masa crítica. Si ustedes cogen el Eurobarómetro de noviembre, que me lo he estudiado, hay un 70% de ciudadanos, incluso en Polonia y en Hungría, que quieren ampliar competencias en materia fiscal, política exterior, defensa, política social, que son los temas en que estamos encima. Eso es distinto a lo que era hace 20 años. La Unión, el ciudadano europeo lo ve de otra manera. Y antes nosotros estábamos en los líderes en eso, ahora no estamos para tanto. Pero eso es por el lío que tenemos con los medios de comunicación nuestros. Pero el ciudadano, y sobre todo, lo más ilusionante, yo tengo un grupo de jóvenes lo tienen tan claro como ocurría en el tema del Reino Unido, que los jóvenes querían estar en la Unión Europea. Y ahora pasa lo mismo. Hay un tema que no hemos tocado y que yo he enunciado desde el principio, que es el cambio que se ha producido por primera vez en la política de defensa. Y eso ha sido gracias a que el Reino Unido se va. Pero además, la contradicción más importante es que ya han manifestado oficialmente en que, bueno, como saben ustedes, se ha puesto en marcha la PESCO, la cooperación estructurada permanente. Ha sido el modelo alemán, en el que al final es a través de la industria, es a través de 76 proyectos los que se han aprobado en 2 años, donde el Fondo Europeo de Defensa va a tener 10.000 millones, que no tuvo nunca para la industria de defensa, que va a haber un director general que depende del comisario francés, dentro del mercado interior y defensa, es decir, que esto va en serio y que además en algunos foros, los foros más otanistas, no ha gustado que la que ha sido alemana, ministra de Defensa, la que puso en marcha la PESCO, es la presidenta de la Comisión. Y esto no pega.
La defensa tiene que ser intergubernamental. Pues no va a ser intergubernamental, se va a comunitarizar. Estoy completamente convencido de eso. Y es más, estoy seguro que la iniciativa de defensa francesa, que está fuera del marco, es decir, la fuerza de intervención, que de momento está fuera del marco de la Unión, va a entrar dentro. Y la defensa va volando. Estoy convencido. Y es un ejemplo, bueno, y lo más importante, el Reino Unido ha manifestado que, que quiere estar dentro y que paga la diferencia. Eso es verdaderamente llamativo de la contradicción que tienen. Se van, pero no se van. Y sobre todo, ¿se han dado cuenta que la seguridad interior y la exterior está unida? Que el tema del terrorismo, que creían que era un tema europeo y no de ellos, de allí, lo tienen allí. Pero que ahora el terrorismo interior y exterior, para atacar el terrorismo, bah, esto es un lío. Pero lo que quiero decirles a ustedes es que yo creo, y termino con esto, que el escenario es una negociación económica complicadísima, nosotros con más peso, la Unión, que espero que no rompamos esa unidad, y porque además son conscientes, por ejemplo, los checos me decían el otro día, allí, sobre la marcha, en el bar, me decían, si nosotros al final queríamos la negociación bilateral, pero se hicieron cuentas aquí y de los 45.000 millones que le sacamos a los británicos, a nosotros nos tocan 3.000, creo que eran. Y dice, coño, luego esto se acabó la broma, se acabó la lógica. Si vamos negociando solos, no hay posibilidad ninguna. Si vamos juntos, vamos a tener que buscar una negociación equilibrada en donde al final son vecinos, socios y van a participar en la política exterior. Y termino. El gran desafío que tiene Europa es en qué medida va a conseguir ser el tercer polo. Ahora mismo la competencia entre China y Estados Unidos es un lío. Europa necesita balancear ahí el papel que le han dado a nuestro compañero. Yo coincido que tengo una relación especial porque soy su asesor, porque hemos hecho muchas cosas juntos todavía este año, el curso de verano lo hicimos juntos. El peso que le dan a Borrell es el de reforzar el peso de la Unión Europea en el mundo. Y de momento tiene buena pinta de que por lo menos algo se está moviendo. Muchas gracias. No, no voy tan cara, ya está. Jordi tiene un tren dentro de 40 minutos. Acabo con 30 segundos. El martes que viene, Juan Ramón Rayo, que el economista que sale en las televisiones, en debates, profesor de varias universidades de Madrid, que es un economista liberal, discípulo de Huerta de Soto, va a debatir con Guillem López Casasnovas, catedrático de la Pompeu Fabra y ex consejero del Banco de España, sobre si hay margen y futuro en las políticas fiscales y monetarias en Europa y en España. Y va a haber una visión no solo de choque ideológico socialdemócrata liberal, sino también hasta qué punto el euro es una área monetaria óptima, hay margen para endeudarse más o no. Por tanto, están invitados a seguir el martes a las 7 aquí mismo y gracias por asistir y un aplauso final para